Y empezamos con la grabación. Entonces les decía que ahorita tenían que haber leído ya algo o visto los videos de variables y tipos de sistema, ¿no? Entonces eso vamos a tratar de hacerlo aquí rápido, un repaso. Lo primero que necesitamos definir pues, son las variables. Vamos a ponerle variables termodinámicas y las principales pues, son la presión, volumen, temperatura, número de moles. Digamos que estas son las primeras con las que vamos a trabajar, las más importantes, las principales, aparte de otras que también vamos a utilizar, pero vamos a empezar con estas. Acá la presión, pues es fuerza entre área, a final de cuentas, entonces esta en el sistema internacional tiene unidades de pascales, que son simplemente unidades de fuerza entre área. Vamos a ponerlo así, un pascal es un newton entre un metro cuadrado. ¿Okay? Son las unidades del sistema internacional, pero en termodinámica pues hay muchas otras unidades de presión que se pueden utilizar. Por lo general también vamos a trabajar con atmósferas, que lo podemos ver aquí, o milímetros de mercurio. Son unidades también muy comunes de presión en termodinámica. Entonces, aunque estas son las oficiales del sistema internacional, pues también vamos a trabajar mucho con atmósferas, milímetros de mercurio y hay otras más menos usuales, pero que también se las pueden encontrar como Torricellis y otras así. No les puse, se me olvidó ponerles en Ubiqual la tabla de conversiones, pero es la misma que habíamos utilizado en física general. Los que no estuvieron en física general, pues de todas formas se las voy a poner ahí en Ubiqual para que tengan ahí los factores de conversión entre las distintas unidades de presión. ¿Okay? El volumen, pues lo vamos a trabajar en el sistema internacional, pues es unidades de metros cúbicos, pero también se acostumbra mucho utilizar litros en termodinámica para las unidades de volumen. Bueno, la temperatura, como vamos a ver hoy justamente, pues la vamos a utilizar en kelvins y grados centígrados. Y acá tenemos el número de moles. Hay otras variables que también vamos a utilizar, que no están así directamente, digamos que no son estas de las principales, pero también vamos a utilizar trabajo y calor, todo esto lo vamos a ir viendo. Y podemos tener otras cosas como densidades, algún tipo de densidad. La densidad de masa, por ejemplo, pues es simplemente masa entre volumen, que lo denotamos con esta letra ρ. Y también hay otros tipos de densidades con los que podemos trabajar. Por ejemplo, una que es muy común es la densidad molar. Eh, en química no me acuerdo cómo lo denotan, creo que le ponen una C entre corchetes o algo así. O a veces también le ponen una M mayúscula. Bueno, esto simplemente es notación. Esto simplemente es el número de moles N entre el volumen. Bueno, acá también yo creo que convenía que les pusiera acá el número de moles, pues lo denotamos por una N minúscula, la temperatura por una T mayúscula,
volumen una B mayúscula, la presión por lo general es una P minúscula, aunque a veces en los libros también le pone una P mayúscula. Es simplemente notación. Bueno. Y una primera clasificación que podemos hacer para estas, digamos, para estas las variables estas básicas, es clasificarlas en variables intensivas y extensivas. Entonces, tenemos acá intensivas y extensivas. La diferencia entre estas dos es que las intensivas no dependen del tamaño del sistema. Y las extensivas, pues sí dependen del tamaño del sistema. De hecho, son proporcionales al tamaño del sistema. Voy a ponerlo así. Y estas son proporcionales al tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, si el sistema, si aumentamos el tamaño del sistema al doble, entonces el valor de esta variable extensiva, pues también aumenta al doble. Es lo que quiere decir esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, de estas 4 que les puse aquí, pues es fácil ver que el volumen es extensivo. Si aumentamos el tamaño del sistema al doble, pues su volumen aumenta al doble. Y también el número de moles. Si aumentamos el sistema al doble, pues tenemos el doble de número de moles original. Mientras que la presión y la temperatura son intensivas, estas no dependen del tamaño del sistema. Y esto tiene que ver con la visión molecular de estas variables. Eso lo van a ver el siguiente trimestre en cinética. En este curso vamos a ver un poco de eso. Al final de cuentas, esta presión pues es un efecto macroscópico de cómo están las moléculas chocando. Sí, dime, Dariana. Es que tengo una duda con las cantidades intensivas. Sí. En el video que subió comenta que son propiedades locales, pero eso no lo entendí muy bien. Ah, sí, locales porque como te digo, si lo vemos esto a nivel molecular, eh, vamos a pensar acá que tenemos un gas en un recipiente. Si lo vemos a nivel molecular, lo que tenemos es ahí todas las moléculas del gas moviéndose ahí con distintas velocidades, incluso tocando entre ellas, aunque en una primera aproximación vamos a suponer que estas no interactúan, que esa va a ser la aproximación del gas ideal que vamos a ver la siguiente semana. O sea, pensamos que el gas está muy diluido, de forma que las moléculas que lo constituyen pues están por ahí moviéndose cada una por su cuenta, pero no hay interacciones entre ellas, o sea, no hay choques. Ahora, esto de que sean propiedades locales quiere decir que pues, las moléculas sí chocan acá por ejemplo, con la superficie del recipiente que los contiene. Entonces, la fuerza acá con la que chocan por esta unidad de área es lo que definiría la presión aquí en esta parte, digamos, localmente. Esta variable que es macroscópica, entonces sería como que un promedio de todos los choques de todas estas moléculas con las paredes del recipiente. Cada uno de esos choques pues es localmente aquí. Si tomamos el promedio de esto, pues tenemos muchísimas de estas moléculas, ¿no? Tantas como el número de Avogadro, por ejemplo, ¿no? Si tenemos ahí un mol. Entonces, a nivel molecular, pues lo que se hace esto se le llama mecánica estadística. Lo mismo que aprendieron de fuerzas y eso, pero para muchos objetos, para muchas partículas. Sacamos promedios y entonces, por ejemplo, el promedio de la fuerza con la que chocan por unidad de área es lo que macroscópicamente medimos como la presión. Entonces, por eso es una cantidad intensiva.
Y lo mismo para la temperatura. La temperatura, a final de cuentas, es el promedio de la energía cinética con la que están moviendo las moléculas. O sea, cada una de estas pues, va a tener distintas velocidades en principio. Como les digo, cada molécula se mueve con una velocidad. Y entonces cada una de ellas pues, tiene asociada una energía cinética, como vimos en física, que es un medio de su masa por la velocidad al cuadrado. Entonces vamos a tener muchas de estas energías cinéticas. Si tomamos el promedio de todas esas energías cinéticas, macroscópicamente, eso es lo que llamamos la temperatura. ¿De acuerdo? Ok, sí. Bueno. Entonces, estas de aquí, presión y temperatura, pues son intensivas. Y volumen y número de moles, pues son extensivas, ¿no? Okay. Bueno, estas de acá no las clasificamos en términos de intensivas y extensivas porque estas son cantidades de cambio. Esa es otra clasificación que podemos ver, que vamos a ver con mayor detalle la siguiente semana. Estas cuatro de acá definen cuando nuestro sistema está en equilibrio. O sea, cuando el sistema está en equilibrio, que no está cambiando nada, pues tienen una presión definida, un volumen definido, una temperatura definida y un número de moles definido. Entonces, a estas cuatro también les llamamos variables de estado o funciones de estado. Y estas dos, por ejemplo, el trabajo y el calor, no son funciones de estado, son variables de cambio. No están asociadas con un estado de equilibrio del sistema, sino cuando el sistema va de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio. Para el trabajo, pues es fácil de entenderlo, así como lo hicimos en física. ¿Se acuerda que habíamos visto que los objetos no tienen trabajo? O sea, el trabajo no es una propiedad de los objetos de los sistemas, sino de acuerdo a sus condiciones, los objetos o sistemas tienen capacidad de hacer trabajo sobre otro objeto o sobre sus alrededores. Entonces no decimos que los sistemas tengan trabajo, por eso esto no es una variable de estado, sino es una variable de cambio. Y lo mismo pasa con el calor. De una vez conviene que sepan que el calor a final de cuentas es energía. Pues, déjenme ponerles también es tanto el trabajo. Bueno, el trabajo ya lo habíamos visto en física, que tiene unidades de energía, se mide en joules. Y lo mismo el calor. ¿Ok? Entonces, de una vez acuérdense de esta primera definición. El calor es energía en tránsito de un sistema a otro. Ahorita regresamos a eso. ¿Okay? Entonces no decimos que los objetos tengan calor, eso es incorrecto, los sistemas no tienen calor, tienen la capacidad de recibir calor o de expeler calor, o sea, de ganar energía o de perder energía. Y aquí en termodinámica, esa energía que se gana o se pierde, pues le llamamos calor. ¿Okay? Vamos a ver otros tipos de energía a lo largo del curso. Pero entonces vamos a quedarnos con esta primera definición de calor, simplemente energía en tránsito. Entonces, estas dos, trabajo y calor, no son propiedades del sistema, son variables de cambio cuando el sistema está cambiando. Y estas cuatro de acá, presión, volumen, temperatura y número de moles, estas aquí son variables de estado, los llamamos variables de estado, que tienen valores definidos cuando el sistema está en equilibrio. ¿De acuerdo? Bueno. Y acá nada más quería ver por ejemplo, cuando tenemos cosas así, todos los que son densidades, pues la masa no la puse aquí, la podemos poner también acá, la masa que creen que sería intensiva o extensiva. Extensiva. Extensiva, ¿no? La ponemos acá. Si aumentamos el tamaño del sistema al doble, pues aumenta su masa al doble, ¿no? Es
Algo análogo a lo que pasa acá con el número de moles. Entonces la masa sería extensiva. Y cuando tenemos densidades como esta o como esta, fíjense, aquí tendríamos el cociente de dos cantidades extensivas. La masa es extensiva, el volumen es extensivo. Acá en esta densidad molar, pues también el número de moles es extensivo y el volumen es extensivo. Cuando tenemos cocientes de cantidades extensivas, el resultado es algo intensivo. ¿Okay? Acuérdense de eso. Entonces, todos los que son densidades, tipos de densidades, son intensivos, ¿no? La densidad común y corriente y la densidad molar, pues también es intensiva. Lo que pasa aquí es que lo podemos ver así de una forma simple, pues que como tenemos este cociente, digamos, cada una de estas depende del tamaño del sistema. Al tener el cociente, esa dependencia del tamaño del sistema se cancela. Es una forma de verlo. ¿Okay? De manera que un cociente de cantidades extensivas nos da algo intensivo. ¿Okay? Y lo mismo si tuviéramos el cambio, por ejemplo, el cambio de una cantidad extensiva con respecto a otra extensiva, pues también nos da algo intensivo. Voy a ponerlo por acá. Vamos a suponer que A es una variable extensiva, ¿no? Voy a ponerlo así mejor. Y A es extensiva. Vamos a tomar 2. Si A y B son extensivas y tomamos el cociente del cambio de las dos, entonces esto nos da algo intensivo. ¿Okay? Acuérdense acá de esta notación de delta que implica cambio, ¿no? Estas son dos variables cualesquiera extensivas, entonces esto sería la variable, su valor final menos el inicial, lo mismo acá para esta variable b. Si tomamos este cociente del cambio, pues esto nos da algo intensivo también. Y si esto lo llevamos al límite cuando la parte de acá abajo tiende a 0, ¿se acuerdan que eso nos da la derivada, ¿no? Entonces, la derivada de una variable extensiva con respecto de otra extensiva también nos da algo intensivo. Bueno, pues acuérdense también de este resultado, creo que ya se los puse también allí en ubicuo, pero acuérdense de este también, ¿no? El cociente de dos cosas extensivas es intensivo y lo mismo pasa para el cociente de los cambios o de la derivada. ¿Sí? Porque al final de cuentas estas variables, como vamos a ver, dependen unas de las otras, o sea, no son independientes. Entonces, en realidad, por ejemplo, la presión la podemos ver como una función del volumen y de la temperatura del número de moles y así cada uno. El volumen pues, depende de la presión, la temperatura del número de moles. ¿Sí? Son funciones unas de las otras y entonces podemos tomar derivadas de este tipo, que de hecho tendríamos que usar derivadas parciales porque tenemos funciones que dependen de varias variables, no nada más de una como vimos en cálculo diferencial. Bueno, pero eso lo vemos después, cuando lleguemos a eso. Ahorita ya me estoy adelantando. Pues tenemos esa primera clasificación, ¿no? Con respecto a intensivas, extensivas. Y la otra que no se las escribí, pero que se las dije aquí. Estas 4 son variables de estado, tienen valores definidos cuando el sistema está en equilibrio. Estas 2, el trabajo y el calor, son variables de cambio, no son variables del sistema, sino nos dicen cómo está cambiando. Okay. Creo que esto es todo lo importante de las variables. Entonces, pues vamos a definir esto del sistema. ¿Qué es un sistema termodinámico? Pues simplemente
la región del universo que estamos estudiando, ¿no? Que puede ser pues, prácticamente cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, un gas en un recipiente, o una célula, o una solución, cualquier cosa, ¿no? De la que estamos interesados en ver cuáles son sus propiedades termodinámicas. Esto, esto le llamamos sistema. Y todo lo que no es nuestro sistema, pues es el resto del universo. A eso le llamamos los alrededores. Es todo lo que no está en el sistema, ¿no? ¿Sí? O sea, en realidad pues, sería todo el resto del universo, aunque en realidad no importa tomar en cuenta el resto del universo, sino la parte de ese universo que está alrededor de nuestro sistema, ¿no? Cerca del sistema. Uy, el resto del universo. Y la frontera entonces es lo que delimita el sistema con los alrededores. Bueno. Y podemos usar esto entonces para clasificar también distintos tipos de sistemas, que como les digo puede ser cualquier cosa. En general, pues lo que más vamos a utilizar como sistema pues va a ser un gas, ¿no? Contenido ahí en un recipiente, de manera que podamos cambiar todas sus variables de estado. O sea, un gas al que lo podamos calentar, podemos cambiar su volumen, podemos, al cambiar su volumen cambiamos su presión, podemos sacarle gas o meterle gas al recipiente y esas cosas. Pero en principio pues puede ser cualquier cosa que estemos estudiando. Entonces, aquí tenemos una clasificación de los tipos de sistemas de acuerdo a la frontera que tienen también, ¿no? O sea, fíjense acá, van del menos restrictivo al más restrictivo, ¿no? En cuanto a las cosas que le podemos hacer al sistema. O sea, vamos a ponerle acá, aquí es menos restrictivo, este que está a la izquierda. Si nos vamos a la derecha, nos vamos hasta el más restrictivo. Aquí el punto, por ejemplo, es en este primer sistema, su frontera, esto que está acá en gris, pues es lo que estamos definiendo como nuestro sistema. La parte, la región del universo que vamos a estudiar. Y como les digo, pues aquí podríamos pensar en esto como un gas que tenemos aquí en un recipiente. ¿Okay? Entonces, este sería nuestro sistema, esto es la frontera, y todo lo demás pues son los alrededores. El resto del universo que no está en el sistema son los alrededores. Bueno, aquí está ejemplificado un tipo de frontera que le permite al sistema intercambiar materia, representado aquí con esta ADN, o sea, aquí estamos tomando como, podemos hacer un cambio infinitesimal en el número de moles, ya sea que le metamos moles al sistema o le sacamos moles al sistema. Acá tenemos una diferencia que es distinta de cero. ¿Sí? De forma finita, pues lo escribiríamos así, ¿no? Delta N, que es distinto de cero, estamos indicando simplemente que podemos quitarle, ponerle moles al sistema. O sea, le podemos, por ejemplo, meter gas o sacarle gas a esto. Bueno, y aquí está escrito simplemente en forma infinitesimal, que vamos a ver también en la siguiente clase por qué
necesitamos tomar cambios infinitesimales. Entonces, este sistema pues, puede intercambiar materia con los alrededores y también puede intercambiar energía. Esto denotado aquí por delta Q. Ay, se me olvidó ponerles para el calor. Bueno, el trabajo, pues ya como lo hacemos en física general, el trabajo, pues por lo general lo vamos a anotar con W. Es la anotación. Para el calor, pues se acostumbra a utilizar Q, ya sea minúscula o mayúscula, depende del humor de la gente que esté escribiendo esto. En algunos libros viene con Q mayúscula, en otros con Q minúscula, pero por lo general al calor siempre lo anotamos con Q. O sea, acá lo que estamos diciendo es que este sistema puede intercambiar calor con sus alrededores, o sea, puede intercambiar energía. Le podemos meter energía o le podemos sacar energía. Puede recibir calor o puede expeler calor. Entonces también tenemos acá una dQ distinta de cero. Y bueno, esto está ejemplificado. Esta parte de que puede intercambiar materia está ejemplificado con estas líneas punteadas. Entonces, si puede intercambiar materia, decimos que es un sistema abierto. Acá esto de otro. Entonces, este sistema, aparte de que puede intercambiar materia, también puede intercambiar calor. Puede intercambiar calor. Y a las fronteras que permiten a su sistema intercambiar calor se les llama diatérmicas. Aquí está con inglés, pero es sencillos entenderlo, ¿no? O otro nombre también que se pueden encontrar en la literatura es que sean fronteras conductoras, ¿no? Que conducen el calor. En este caso estamos hablando de calor, no de electricidad. Entonces los podemos clasificar así en términos, ¿no? Si tenemos una frontera diatérmica, entonces el sistema tiene capacidad de intercambiar calor con sus alrededores. Bueno, entonces tenemos acá este primero que es abierto porque puede intercambiar materia y además es diatérmico porque puede intercambiar calor. Y aquí también podemos cambiar su volumen, o sea, podemos poner acá que tenemos un pistón, un émbolo, de manera que lo podemos comprimir o lo podemos expandir y cambiamos el volumen del sistema. Entonces tenemos aquí también una diferencia de volumen distinto de cero. Bueno, si ahora le quitamos esta condición de que pueda intercambiar materia, entonces ahora tenemos un sistema cerrado. ¿Okay? Los sistemas cerrados pues, son aquellos donde no se puede intercambiar materia. ¿Sí? Pues tenemos aquí está Dn igual a 0, no hay cambio en el número de moles. Estos 4 pues ya son sistemas cerrados. ¿Okay? Está ejemplificado aquí con esta línea sólida, a diferencia de la línea punteada de acá. Entonces, estos son cerrados. Este y este, además de ser cerrados, pues siguen siendo diatérmicos porque, aunque no puedan intercambiar materia, pues sí pueden intercambiar calor con los alrededores. Aquí y este de aquí. Este de aquí, pues sigue teniendo la opción de cambiar su volumen. Entonces aquí podemos cambiar su volumen y puede intercambiar calor con los alrededores. Si nos movemos ahora para acá, le quitamos esta opción de que cambie su volumen. Le quitamos aquí el émbolo y lo dejamos fijo, en un volumen fijo, que ya no pueda cambiar. Seguimos manteniendo la opción de que pueda intercambiar calor con los alrededores, entonces este sigue siendo diatérmico, ya tiene un volumen fijo. Entonces, los sistemas donde no cambia el volumen se les llama isocóricos. Y a los procesos donde pasa eso también les vamos a llamar isocóricos. Vamos a escribirlo de una vez. Isocórico quiere decir simplemente que el volumen es constante, ¿no? Y bueno, de una vez les pongo las demás
nomenclaturas, aunque ahorita todavía no lo vamos a ver. Pero de una vez para que se vayan acostumbrando a estos. Isobárico quiere decir que la presión es constante. E isotérmico, que la temperatura es constante. Bueno. Entonces, esto llamamos isocórico simplemente porque su volumen es constante, ¿no? De esto no sabemos, pero ahorita no importa esta parte, no, o sea, le llamamos isocórico simplemente porque su volumen es constante. Bueno, y después de este entonces, si le quitamos la capacidad de intercambiar energía con los alrededores, entonces ahora tendríamos una frontera adiabática. Esto quiere decir que ya no puede intercambiar calor. ¿Okay? Ya no puede recibir calor ni expeler calor, entonces esta dQ es 0. Ya no hay cambio de calor. Entonces esto le ponemos adiabático. O también a veces se les llama aislante, ¿no? ¿Sí? Y son idealizaciones, o sea, no hay un sistema que sea 100% diabático. Aunque sea aislante, pues siempre hay una pequeña fuga de calor, por muy pequeña que sea, pero vamos a trabajar con estas idealizaciones. Entonces suponemos que si un sistema es adiabático, quiere decir que su frontera no permite el paso de calor con los alrededores. Un ejemplo sencillísimo sería, por ejemplo, un tortillero de unicel, ¿no? O una hielera de unicel. ¿Sí? El unicel pues, es un material aislante que no permite, en principio, la transferencia de calor. Y justo para eso se utiliza, ¿no? Ya sea para mantener ahí las tortillas a una cierta temperatura adentro, que decimos, lo asociamos con algo caliente, aunque esos términos cotidianos en realidad no son correctos, como vamos a ver. O para mantener algo frío, ¿no? En el caso de la hielera. Entonces es justo el objetivo de estas paredes adiabáticas, que no haya intercambio de calor con los alrededores. Bueno. Entonces, este es adiabático, podemos cambiar su volumen. Y finalmente, si le quitamos, también le quitamos esta restricción de que pueda cambiar su volumen, entonces este ya no puede cambiar su volumen, no puede intercambiar calor, porque es adiabático, y no puede intercambiar materia porque es cerrado. Este ya no puede hacer nada, ¿no? Entonces eso le llamamos un sistema aislado. ¿Sí? Ya no cambia ni el número de moles, no puede intercambiar calor, no se puede modificar su volumen. Bueno. Desde el punto de vista biológico, pues los sistemas más importantes, de hecho todos los sistemas biológicos, pues son abiertos, ¿no? Y por ejemplo, una célula pues, puede intercambiar materia y puede intercambiar energía a través la frontera de la célula pues, sería la membrana celular. Puede intercambiar materia, por ejemplo, los iones de potasio y sodio, que de hecho, ¿se acuerdan? Es lo que constituye el potencial eléctrico de la membrana. Entonces, puede intercambiar materia, es abierto, y también puede intercambiar energía, ¿no? ¿Sí? Biológicamente, entonces, un sistema aislado, pues es un sistema muerto, ¿no? Ya no puede intercambiar nada, ni materia ni energía. Ok. Entonces, esta es la clasificación de los tipos de sistemas. Vámonos a lo que sigue. Creo que de aquí ya está lo importante. Entonces, estos son los tipos de equilibrio que podemos tener cuando ya no está cambiando nada, ¿no? Acuérdense que es lo que quiere decir equilibrio. Entonces podemos tener estos tres tipos de equilibrio. Fíjense acá.
Aquí estamos ejemplificando que la temperatura del sistema es la misma que la temperatura de los alrededores. Es esto que está acá, esto de SOR, es de surroundings en inglés. La temperatura de los alrededores es la misma que la temperatura del sistema. Cuando la temperatura es la misma, ya no puede haber intercambio de calor. Eso de hecho es la ley cero de la termodinámica que ahorita vamos a anunciar. Pero desde aquí lo podemos ver. Si no hay intercambio de calor entre el sistema y los alrededores, pues entonces a fuerza eso quiere decir que tanto el sistema como los alrededores tienen la misma temperatura. Y entonces a esto le llamamos equilibrio térmico. ¿Sí? Si pasa esto, entonces nuestro sistema estaría en equilibrio térmico. Puede pasar también que acá tenemos que la presión del sistema sea la misma que la presión de los alrededores. Por ejemplo, esto podría ser también un gas aquí con un émbolo que está simplemente expuesto a la presión atmosférica. O sea, no estamos ejerciendo aquí ninguna fuerza. Si está simplemente a la presión atmosférica, entonces está en equilibrio en cuanto a la presión. La presión del sistema sería la misma que la presión de los alrededores. En este caso no está cambiando el volumen. No hay cambio de volumen, porque si hubiera cambio de volumen, entonces también cambiaría la presión. Y a esto le llamamos equilibrio mecánico. Al final de cuentas, le llamamos equilibrio mecánico porque esto tiene que ver con el trabajo que pueda hacer el sistema o que podemos hacer sobre el sistema. Entonces vamos a ver más adelante que el trabajo en termodinámica está asociado con un cambio de volumen. ¿Sí? Entonces, si pasa esto, que no hay cambio de volumen y las presiones del sistema de los alrededores es la misma, pues decimos que el sistema está en equilibrio mecánico. Y el otro tipo de equilibrio, pues, es cuando tenemos la misma concentración. Acuérdense que aquí están usando esta notación de la M mayúscula para la concentración molar, el número de moles entre volumen, o la densidad molar, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, aquí tenemos que la densidad molar del sistema es la misma que la densidad molar de los alrededores, por lo tanto, no está cambiando el número de moles. ¿Sí? Esta dn es 0. Ya no puede haber un flujo de moles, ya sea de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, porque tienen las mismas densidades molares, las mismas concentraciones, tanto el sistema como los alrededores. Y en este caso, a esto le llamamos equilibrio químico. Si no cambia la concentración, entonces decimos que el sistema está en equilibrio químico. Y en conjunto, entonces, si tenemos estos tres tipos de equilibrio, decimos que el sistema está en equilibrio termodinámico. Si pasan las tres cosas, esto lo llamamos equilibrio termodinámico. Bueno, esto es lo importante de los tipos de equilibrio. La siguiente semana, pues vamos a ver justo qué pasa cuando no están en equilibrio, cómo describimos esos procesos. Bueno. Vámonos a lo siguiente. Esto ahorita creo que no los podemos saltar. Es simplemente, por ejemplo, aquí ver esto de qué pasa cuando el sistema no está en equilibrio. Pero esto lo vamos a ver con más detalle la siguiente semana. Ahorita nada más les menciono por ejemplo, ¿no? Aquí en este estado inicial,
la temperatura de los alrededores es mayor que la temperatura del sistema. ¿Sí? Si pasa eso, entonces va a haber un flujo de energía de los alrededores hacia el sistema. Recuerden que les dije que el calor es energía en tránsito y siempre fluye de el objeto de mayor temperatura al objeto de menor temperatura hasta que alcanza el equilibrio térmico. Entonces, si aquí inicialmente la temperatura de los alrededores sea mayor a la temperatura del sistema, entonces va a haber un flujo de calor hacia adentro del sistema. El sistema va a absorber calor de los alrededores hasta que, después de un cierto tiempo, ambos van a tener la misma temperatura. ¿Sí? Que no necesariamente es una de estas temperaturas que tenían acá, ¿no? O sea, acá vamos a acabar con otras temperaturas, pero ya va a ser la misma para el sistema y los alrededores. Ok. Y estos son ejemplos para el tipo de, cuando tenemos un cambio de volumen que no está en equilibrio mecánico y acá un cambio en la concentración, o en el número de moles, como llegamos al equilibrio químico acá. Bueno, esto lo vemos con mayor detalle la siguiente semana. Vamos ahorita a esta parte, es la que me interesa, que es justo también esto junto con esto. Es lo que constituye la ley cero de la termodinámica. Que está aquí ejemplificado. Fíjense entonces, acá tenemos tres sistemas, cada uno con su temperatura. Vamos a fijarnos en este estado inicial. Fíjense acá, esta barra amarilla ejemplifica una frontera conductora o diatérmica, como quedamos. Y esta cosa verde aquí está ejemplificando una frontera aislante o adiabática. ¿Sí? O sea, esta de aquí permite el intercambio de calor. Esta de acá no permite el intercambio de calor. Pues fíjense, inicialmente tenemos al sistema A en contacto con el sistema C, porque están conectados mediante esta frontera que es conductora, mediante esta frontera diabática. Y por separado también tenemos al sistema B en contacto con el sistema C, mediante esta frontera diatérmica. Pero el sistema A está aislado del sistema B. A y B están aislados unos de otros, porque ahí entre ellos tenemos una frontera diabática. Bueno, entonces lo que tenemos acá inicialmente es que la temperatura del sistema A tiene que ser igual a la temperatura del sistema C, porque estos dos están en contacto y esta barrera pues, permite el intercambio de energía. Si no estuvieran a la misma energía, a la misma temperatura, lo que pasa es algo como esto que les decía aquí, ¿no? Va a fluir calor del cuerpo de mayor temperatura al de menor de temperatura hasta que después de un tiempo alcanzamos el equilibrio térmico. Entonces, suponemos aquí que eso ya pasó después de cierto tiempo. Como están conectados por una frontera conductora, entonces la temperatura de A tiene que ser igual a la temperatura de C. Y por separado también acá la temperatura de B tiene que ser igual a la temperatura de C. Y bueno. Y en principio pues todavía no podríamos decir nada sobre la temperatura de A relacionada con la temperatura de B. Entonces, si cambiamos las cosas y ahora le ponemos una frontera diatérmica entre A y B y una frontera diabática entre A y C y entre B y C. Entonces, ahora A está aislado con C y B está aislado con C. Y A y B, entonces ahora ya están conectados por esta barrera conductora. Lo que encontramos aquí es que ya no hay cambio en las temperaturas de estos. Inicialmente estaban acá separados por esta frontera aislante. Si después ponemos una
y por separado cada uno está en equilibrio térmico con C. Si después ponemos una frontera conductora entre A y B, ya no hay cambio, ya no hay flujo de calor entre A y B. Lo que encontramos aquí entonces es que A y B tienen la misma temperatura. Y esto tan fácil es lo que llamamos la ley cero de la termodinámica, que lo podemos entonces enunciar de esta forma. Si dos sistemas están por separados, dos sistemas A y B están separados, están en equilibrio térmico por separado con un sistema C, entonces podemos concluir que A y B tienen la misma temperatura. ¿Okay? Eso lo llamamos la ley cero, y de hecho, hacia aquí está. Bueno, aquí es lo mismo que les acabo de decir. Si inicialmente C está en equilibrio térmico con A y B, por separado, entonces podemos concluir que A y B también están en equilibrio térmico entre sí. ¿Okay? Y esto es la ley cero de la termodinámica, es muy sencilla. Le llamamos ley cero porque pues primero se estableció la primera ley que tiene que ver con la conservación de la energía, y luego la gente se dio cuenta de que hacía falta un enunciado que nos definiera el equilibrio térmico y la temperatura. Entonces la ley cero se enunció después de la primera ley. Como ya estaba ocupado el número uno, pues le pusieron ley cero. Bueno, otra forma de decir esto es que, tal vez más sencillo, es simplemente esta, ¿no? Dos sistemas están en equilibrio térmico si solo si tienen la misma temperatura. Digamos que es otra forma de definir el equilibrio térmico y a su vez la temperatura. ¿Sí? Que es lo que ya les había dicho desde acá. Entonces aquí hay dos conceptos importantes, el calor y la temperatura, que no son la misma cosa. El calor entonces quedamos que es energía en tránsito del sistema de mayor temperatura al sistema de menor temperatura, siempre fluye en esa dirección, no puede ser en la contraria. Y la temperatura pues, es una propiedad de cuando ya estamos en equilibrio, ¿no? ¿Sí? Podemos definir así de esa forma. Y entonces esto no, este enunciado de la ley cero pues también nos da pie a definir la temperatura como la propiedad de los dos sistemas que están en equilibrio térmico. De hecho, más que definir la temperatura, nos permite definir también operacionalmente los termómetros, ¿no? Entonces, vamos a ver eso rápido. Pero con el tiempo. Los termómetros y las escalas termométricas. Este es un termómetro de gas a volumen constante. El planteamiento experimental de esto pues es muy sencillo. O sea, tenemos aquí un cierto gas confinado acá. Y esto es mercurio. Lo tenemos aquí en estas dos columnas. Podemos poner el gas inicialmente a la temperatura ambiente, o sea, lo dejamos en el ambiente. Y marcamos aquí a dónde llega la columna de mercurio de este lado, en la columna A. Y esa va a ser nuestra referencia. Entonces después, eso sería la temperatura ambiente. Después, digamos que queremos medir la temperatura de alguna cosa, entonces lo sumergimos acá en el baño, ¿no? O el ambiente donde vamos a medir la temperatura. Entonces, por ejemplo, si esto de acá está a una temperatura mayor que la del gas, pues suponemos que inicialmente calentamos aquí esta solución y está entonces a una temperatura mayor que la del gas, el gas se va a expandir. Aquí pues tenemos aire nada más. Y va a empujar el mercurio. Pues va a cambiar acá esta columna que tenemos aquí de mercurio, la columna B. Y lo que hacemos entonces es agregarle mercurio hasta que
lo regresamos, la columna A regresa a la posición que teníamos marcada como la posición inicial de equilibrio de la temperatura ambiente. Midiendo entonces la altura de esta columna de mercurio, podemos calcular la presión. Eso no lo vamos a necesitar, pero se los pongo acá de todas formas. La presión entonces que tengamos ahí va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad del mercurio por la aceleración de la gravedad por la altura h de la columna esta de mercurio. O sea, de esta forma podemos medir las presiones para distintas alturas. ¿Okay? Si enfriamos el gas, o sea, por ejemplo, si ponemos aquí una solución de agua y hielo, por ejemplo, entonces lo que va a pasar es que esta columna pues, va a disminuir entonces. Entonces tenemos que ver cuánto tendríamos que modificarle acá para que esto regrese otra vez a la posición inicial de referencia. Bueno, eso lo podemos hacer para dos estados. Se toman dos estados para clasificar aquí esta escala, para tener esta escala. Tomamos el punto acá donde tengamos una solución de agua con hielo, el punto de congelación del agua, o sea, donde estén en equilibrio agua y hielo, y a eso le asignamos el 0 en nuestra escala. ¿Sí? O sea, medimos la presión, cuando tenemos aquí agua con hielo, medimos la presión de esta forma, y eso lo asignamos acá al 0 en nuestra escala. Luego ponemos esto, calentamos esta solución, la ponemos en contacto con una fuente de calor, de manera que la llevemos al punto de ebullición, donde tengamos coexistiendo agua líquida con vapor de agua. Entonces es donde estaríamos en el punto de ebullición. Eso nos va a dar otra presión mayor, y le asignamos 100. ¿Okay? Y básicamente esto es la escala centígrada o la escala Celsius. Pues tenemos estos dos puntos de referencia, el punto de congelación del agua y el punto de ebullición del agua al nivel del mar. Esto sería, o sea, aquí es cuando la presión atmosférica vale una atmósfera. ¿Sí? Al nivel del mar. Estos son nuestros puntos de referencia, entonces al punto de congelación le asignamos el valor 0, al punto de ebullición le asignamos el valor 100, y todo el intervalo pues, lo dividimos en 100 partes iguales, y por eso se llama la escala centígrada, ¿sí? O la escala Celsius. Bueno, ahora lo interesante aquí es que esto es para un tipo de gas, ¿no? Digamos, lo hacemos para un tipo de gas y vamos a obtener una recta de este tipo, ¿no? Incluso podemos ver acá puntos intermedios, nos van a dar acá siempre rectas, ¿no? Y es un termómetro porque entonces podemos, con la altura de la columna de mercurio, pues podemos medir la presión, lo checamos aquí en nuestra gráfica y a cada presión pues, le va a corresponder una cierta temperatura. Bueno. Lo interesante es que si lo hacemos para distintos gases, por ejemplo aquí están graficados 3 tipos distintos de gases, pues cada uno va a tener rectas distintas, ¿no? O sea, tenemos pendientes distintas. Esta parte de acá, pues son nuestros puntos de referencia, o sea, aquí sería la presión a la que este gas está a 0 grados centígrados y la presión a la que este gas está a 100 grados centígrados. Y acá para este gas, ¿no? O sea, en general pues son presiones distintas, pero todas son rectas. Aquí lo interesante es que podemos extrapolar estas rectas hacia atrás. O sea, experimentalmente, pues podemos medir esta parte de aquí, ¿no? Lo que está acá en líneas sólidas. Si nos vamos para atrás, o sea, eso sería para temperaturas menores a 0 grados centígrados. Se puede hacer, pero es cada vez más difícil y todavía con
aún más con dispositivos de este tipo. O sea, si disminuimos la temperatura del gas demasiado, pues se hace más difícil de ir midiendo sus presiones, además de que en algún punto vamos a llegar a alguna temperatura vamos a llegar al punto donde el gas va a cambiar de fase y va a volver líquido. Para temperaturas muy bajas, en centígrados, pues llega un punto en el que el gas se hace líquido, es el punto de licuefacción del gas. ¿Okay? También vamos a ver esto de cambios de fase más adelante, pero pues, es algo que es fácil de entender, ¿no? Así como esta parte de acá sería el punto de ebullición del gas donde empieza a cambiar de fase. Bueno, no, perdón, esto es para el agua. El punto, este es el punto de ebullición del agua para este gas. Lo que les quería decir de aquí entonces, así es que esta parte de aquí que ya no se puede medir así experimentalmente tan fácil, pues se puede extrapolar de las reglas que tengamos acá. Entonces resulta que para distintos gases, pues todos llegan acá, los extrapolamos acá a un cierto punto, que es lo que le correspondería a una presión cero. Estaríamos acá. No podemos llegar experimentalmente hasta acá, hasta estas temperaturas donde el gas tenga presión cero, pero se pueden extrapolar de estos valores experimentales. Y lo interesante es que todos llegan acá al mismo punto. O sea, todos se extrapolan aquí al mismo punto. Todos coinciden que para presión cero, eso ocurriría a menos 233.15 grados centígrados. ¿Okay? Y entonces esto nos permite definir otra escala termométrica, que es lo que llamamos la escala absoluta o la escala Kelvin. Entonces déjenme ponerlo acá. Aquí. Es la misma idea de la anterior. O sea, tenemos distintos tipos de gases. Digamos que la parte de acá es lo que podemos medir experimentalmente. Extrapolamos todos los resultados hasta donde llegaríamos a la presión cero y resulta que todos los gases llegarían acá a presión cero a menos 273.15 grados centígrados. Pues con esto definimos otra escala. Aquí donde la presión es cero, le vamos a asignar el cero de nuestra nueva escala, que vamos a llamar la escala Kelvin o la escala absoluta. ¿Okay? Y entonces aquí esto lo denotamos simplemente con una K mayúscula y no le ponemos el símbolo de grados como aquí en los centígrados. Entonces simplemente la notación es una K mayúscula y decimos que son kelvins, no decimos que sean grados Kelvin. Simplemente le llamamos Kelvin. Y de hecho esta es la escala de temperatura en el sistema internacional. ¿Okay? O sea, en el sistema internacional medimos la temperatura en kelvins y ¿cómo lo hacemos? Entonces utilizamos esta propiedad, como les decía, acá en el punto donde tendríamos la presión cero de todos los gases, a eso le asignamos el cero, por eso se llama el cero absoluto también, ¿okay? En esta escala Kelvin. Y podemos tomar acá como referencia también el cero de la escala centígrada, que sería el punto de congelación del agua. Y este intervalo pues lo dividimos, perdón, en unidades iguales. O sea, de aquí a acá, pues entonces tendríamos 273.15 kelvins. Dividimos todo esto entre 273.15 y eso nos daría esta nueva escala. Y de aquí es muy fácil ver entonces cómo se relacionan una con la otra, ¿no? Si tenemos la temperatura medida en grados centígrados, pues simplemente le sumamos, vamos a ponerlo así,
temperatura en grados centígrados, le sumamos 273.15 y eso nos va a dar la temperatura medida en kelvins. ¿Sí? Ok. Ahí está. Y una propiedad importante de esto es que, por ejemplo, si tenemos dos temperaturas en dos estados distintos de nuestro sistema, vamos a ponerle así, que tengamos la temperatura 1, la temperatura inicial, la medimos, la expresamos en grados centígrados y en Kelvin, o sea, utilizamos esta misma regla. Y la temperatura 2 o temperatura final en Kelvin relacionada con los grados centígrados mediante esto. Y tomamos la diferencia de temperaturas, o sea, hacemos delta T, vamos a ponerlo en Kelvin, o sea, tendríamos que hacer la temperatura 2 en kelvins menos la temperatura 1 en Kelvin. Eso sería nuestra delta T. Y utilizando esto del lado derecho, entonces nos quedaría esta parte de aquí, o sea, cada uno de estos sustituimos este, y aquí sustituimos este, al revés, perdón. Aquí en el 2 sustituimos este, y aquí en el 1 pues sustituimos todo esto. Entonces nos queda de 2 en grados centígrados más 273.15 menos todo esto T1 en grados centígrados más 273.15. Bueno, y de aquí es muy fácil ver entonces que este se cancela con este, ¿no? Porque tenemos aquí este signo menos. Y esta constante es la misma. Nos queda nada más temperatura 2 en grados centígrados menos la temperatura en grados centígrados. Y esto a final de cuentas pues es la diferencia de temperaturas en grados centígrados. Entonces tenemos aquí. Y lo que obtuvimos entonces es que cuando tenemos diferencias de temperaturas son las mismas en kelvins que en grados centígrados. O sea, en este caso no tendríamos que hacer la conversión. Y es que tenemos diferencias de temperaturas. Y no son diferencias de temperaturas, pues siempre hay que utilizar este factor de conversión para pasar de centígrados a kelvins o al revés, ¿no? Bueno. Y también tenemos ahí factores de conversión, por ejemplo, entre grados Fahrenheit a centígrados y demás, ¿no? Yo se los voy a poner ahí en el curso de Ubiquo, en la tabla de esta de conversiones. Lo más importante pues es esta entre grados centígrados y kelvins. Bueno. Ok, quería hacer todavía ejercicios, pero ya se nos acabó el tiempo, entonces vamos a detenerlo aquí.